La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre de Dios Padre Celestial, en nombre de Dios Hijo Jesucristo, en nombre de Dios Espíritu Santo y de la bienaventurada Santísima Virgen María, vamos a iniciar pidiéndole a Dios Hijo Jesucristo en su sacratísimo nombre nos disponga a través de la comunión de los santos a todos los santos de la creación entera de todos los tiempos, a todos los santos de antes del diluvio, a todos y cada uno de los santos de la ley, a todos y cada uno de los santos de la fe, especialmente a los santos papas, a quienes les pido en el sacratísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, activen la llave que les fue concedida por nuestro Señor Jesucristo a San Pedro, a todos y cada uno de los santos papas hasta el Papa Juan Pablo II. Y ahí me incluyo con todas las llaves que el Señor recogió en el Vaticano para pedirle que active todas esas llaves más la que me dio. A todos y cada uno de los santos del amor, así como a todos los inocentes, justos, piadosos, mártires, todos aquellas víctimas del holocausto nazi, de el comunismo y de todas las guerras que han habido mundialmente, de todos los atracos, crímenes, violencia, todos aquellos que claman desde el suelo por la justicia de Dios. A todos y cada uno del santo reino angelical de Dios, a los santos querubines con todos sus santos ejércitos celestiales, a todos y cada uno de los santos serafines, a los santos arcángeles con sus santos ejércitos celestiales, a todos y cada uno de los santos ángeles, a los 24 santos ancianos y a los 4 santos vivientes, que unidos todos en oración, en un único espíritu, formen capital de alabanza para cada uno de los pedidos que hagamos, recordando que la Santísima Virgen María en este momento se encuentra en su santo sepulcro. Y por eso ofrezco esta alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y dijo María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí favor, maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Le pido a Dios Hijo Jesucristo en su sacratísimo nombre y en el inmaculado nombre de la Santísima Virgen María, que se encuentra en el sepulcro. Yo quiero alcanzar la salvación de mi alma y de mi carne. Y por eso clamo a Dios Hijo Jesucristo me entregue en la sepultura
altura de la Santísima Virgen María, acogiéndome a esta cita bíblica de Primera de Corintios 15, 39 al 49. No toda carne es igual, sino que una es la carne de los hombres, otra la de los animales, otra la de las aves, otra la de los peces. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro el de los cuerpos terrestres. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna, otro el de las estrellas, y una estrella difiere de la otra en resplandor. Así también en la resurrección de los muertos se siembra corrupción, resucita incorrupción. Se siembra vileza, resucita gloria. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. En efecto, así es como dice la Escritura. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Mas no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre salido de la tierra es terreno. El segundo viene del cielo. Como el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como el celeste, así serán los celestes. Y del mismo modo, como hemos llevado la imagen del hombre terreno, llevaremos también la imagen del celeste. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí se nos explica el cambio. Y ese cambio nos lo da exactamente participar en la muerte que correspondió ayer, pero desafortunadamente me dañaron el computador. No puedo entrar a través del computador, por eso estamos entrando a través de otro sistema. Nos da esa condición, dos condiciones. Es necesario morir a una condición de debilidad para poder resucitar en fortaleza, a una condición de vileza para poder resucitar en gloria. Nos está dando ahí todo el conocimiento de lo que es ir a la muerte, ir a la sepultura para poder encontrar la resurrección. Y es como ese grano de trigo que cae, y si no cae, pues queda sin frutos. Eso es lo que nos está diciendo. Así como hay un hombre terreno, hay un hombre celeste. Así como hay un hombre natural, hay un hombre espiritual. Ahí nos lo está diciendo prácticamente todo. Yo quiero alcanzar ese cambio, quiero esa transformación, quiero pedir la inmortalidad, ser revestido por la Santísima Virgen María en su resurrección de inmortalidad y de incorruptibilidad. Le clamo a todos los santos de la creación entera, al Santo Reino Angelical de Dios, me apoyen con capital de alabanza, todos unidos en un mismo espíritu. Y a todos los papas, si hay algo que me ate a la muerte y algo que me ate a la corrupción, que me desaten, porque como tienen el poder de atar, así igualmente tienen el poder de desatar. Que me desaten aquí en la tierra para quedar desatado en el cielo. Por eso ofrezco esta alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y dijo María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la mitad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada,
porque ha hecho en mí favor, maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Quiero hacer un recuento de y la Santísima Virgen a darnos este conocimiento al que se ha logrado obtener de ellos. Entonces, quiero hacer el comentario. Fuimos invitados por doña Ángela, una profesora de Zipaquirá, a que fuéramos recién salido del hospital después del accidente que me ocasionaron con la fractura del pie en 3 o 4 partes, donde se reventó la vesícula y vinieron los males que me tuvieron 3 meses hospitalizado. Después de que salí del hospital, doña Ángela empezó a invitarnos para que fuéramos a la casa de ella. Yo llevé la unción sacramental. Esa unción sacramental solamente pues es para los sacerdotes y más que todo se aplica a una persona ya cuando está finalizando sus días. Esa unción sacramental la llevaba con mucho cuidado. No sé, el Señor me inquietó llevarla. Llegamos allá y a la casa de ella y me dijo el Señor que me arrodillara en el piso y ungiera el piso con esa unción sacramental. Yo me resistí diciéndole al Señor que eso no era para piso, que eso no era para la tierra, que eso era para las personas, ya cuando las personas iban a partir del mundo. Estuve alegándole un rato al Señor y el Señor, arrodíllese y unja el piso. Arrodíllase y unja el piso. Bueno, ni me podía arrodillar siquiera por la condición en que había quedado, que estaba recién operado del pie. Y por último le hice caso al Señor, me ayudaron y pude pues inclinarme en el piso y ahí me dijo que ungiera el piso. Yo no quería, pero el Señor siempre gana a pesar de que yo le alegué. Cuando yo hice la unción en el piso como él lo solicitó, empezaron muchos indígenas. Esa zona de Zipaquirá está llena de indígenas. Eso es una zona muy indígena. Iban a buscar la sal y eso es una cosa impresionante. Empezaron a levantarse como esa predicación de los huesos secos. Empezaron a levantarse del suelo. Salían del suelo y aterrados, Alexander vio una imagen que resulta que habían gastado yo no sé cuántos miles de millones de pesos en una imagen que hicieron de un indio grande como una consagración frente prácticamente a la estación de ferrocarril, a la antigua. Y empezamos a ver cómo se levantaban indígenas por todas partes. Para mí fue muy difícil levantarme del piso, ya me regresaron nuevamente a Bogotá, allá a Villaluz, y
siguió la obra. Seguimos pidiendo el bautismo para los indígenas, que todos los indígenas que habían muerto sin el santo sacramento del bautismo. Estando aquí, la señora Paola trajo una imagen de la Virgen de Coromoto, que es la Virgen patrona de Venezuela, y no sabíamos la historia de la Virgen, miramos la historia por el internet y resulta que ella, en la aparición que hizo, la hizo fue a una tribu indígena invitándoles al bautismo, que ese les salvaría. En ese momento volvimos a hacer la oración para bautismo de muchos indígenas que faltaban por ser bautizados. Se formó un cirio gigante aquí en el santuario de los Dos Olivos, en todo el centro. Ese cirio gigante se formó con todos los indígenas que iban siendo bautizados, y en ese cirio fuimos tomados los que estábamos aquí en el santuario, y después el cirio se formó, fue un velero, se transformó en un velero. El velero empezó a navegar y yo me veía en, no sé cómo se llama, si esa es la popa, bueno, adelante del barco como dirigiendo, parado con el cayado, iba dirigiendo. Pasaron, yo no sé si fue más de un año y medio, donde el velero navegaba, hasta que llegó a un muelle. Cuando llegó al muelle, pues todos íbamos ahí en el velero, los indígenas, todos formábamos el velero, entre todos. Y todos los que habían sido bautizados iban en el velero. Llegamos a un muelle. El muelle sí lo reconocí por muchas visiones que había tenido, donde había una montaña, bajaban dos cascadas de agua totalmente cristalina y formaban como un islote entre esas aguas cristalinas, y en el centro de ese islote habían unos tronos al lado y lado, que habían montañas como parecido a un estadio, galerías de un estadio, cantidades de ángeles grandes con alas extendidas y todos los ángeles con lanzas. Tenía esa visión, la tuve muchas veces, tuve esa visión, y cuando llegó el velero allá al muelle, entraron a ángeles, unos santos ángeles entraron al velero y sacaron una carroza en puras flores. Y en la carroza estaba la Santísima Virgen María, era su lecho de descanso. Ella estaba ahí, y en ese momento vi que esas rosas todas eran angelitos, que son los angelitos de cabecita y alas, o sea, los serafines, y empezó como a deshacerse esa carroza de todos esos angelitos, y la Santísima Virgen María en ese momento entró pues en la resurrección. Ya empezamos todos a bajarnos del velero, y el velero se fue deshaciendo. Entramos al muelle y había sillas con los nombres de cada uno allá. Cada uno fue ocupando su silla. La Santísima Virgen se sentó en ese trono que había en el islote, y todos los otros, una gran muchedumbre de personas, entre todos los indígenas, entre todos los que se habían llevado al bautismo, todos fuimos encontrando nuestras sillas para sentarnos. Ahí fue el comienzo, y por eso digo siempre el sepulcro de ella en el velero, porque eso fue lo que nos mostró. Pero pasó mucho tiempo desde que se formó ese velero por solicitar el bautismo
hacia los indígenas. Ya después se dieron más sucesos que iba mostrando, pero siempre que iba mostrando era, o sea, no eran visiones aparte, era continuación, como si fuera una única película y era continuación que se iba dando. Esto generalmente todo lo manifesté en presencia de muchas personas acá en el grupo, de manera que por eso es que se habla de un lecho de descanso de la Santísima Virgen María, que viene a ser el sepulcro de ella, y se habla del velero. ¿A dónde va? Eso tiene que ver, como ya lo dije, el alma y la carne. Nuestro Señor Jesucristo se encarga de el espíritu y el cuerpo. Entonces tenemos en Efesios 5:22. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Entonces, Palabra de Dios. te alabamos, Señor. Ahí nos lo dice, Cristo Salvador del cuerpo. Y en Eclesiastes 12:7 nos va a decir: vuelva al polvo a la tierra a lo que era, y el espíritu vuelva a Dios, que es quien lo dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, el espíritu tiene que ver con Dios Padre Celestial, que fue el que insufló en las narices, y Dios Hijo Jesucristo es el cuerpo, que es lo mismo que nos dice allá en Efesios 1:22. Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Léame un versículo anterior. Por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. El cuerpo de Cristo es la iglesia, como nos lo refiere ahí Efesios 1:22. Ahí nos lo refiere muy claramente. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y Él nos toma en el cuerpo y forma iglesia con nosotros. Eso nos lo va a repetir allá en Colosenses. Nos lo repite varias veces en el mismo Efesios. Entonces tenemos a Cristo, pero antes de que nuestro Señor Jesucristo hubiera venido, antes de que Él se hiciera carne para habitar entre nosotros, pues la palabra misma nos lo dice allá en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 12 y 13. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las puertas del cielo estaban cerradas. Nadie subía al reino de los cielos, sino Cristo Jesús vino a abrir las puertas para salvar ¿qué? Nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Por eso dice Salvador de nuestro cuerpo. Entonces, Él vino a salvar el espíritu y el cuerpo. La Santísima Virgen María vino a salvar. Espero que les quede muy claro, el alma y la carne no pueden ir al reino de los cielos. 1 Corintios 15:50. Os digo esto, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ni la corrupción hereda la incorrupción. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Por qué es importante vivir esta Semana Santa, digámoslo así, con la Santísima Virgen María? Por la salvación del alma y la carne. Están cerradas las puertas del cielo, del reino de los cielos, para el alma y la carne. Como lo estuvieron mucho tiempo, cerradas las puertas para el espíritu y el cuerpo.
para el alma y la carne, porque la sangre es el alma, están cerradas las puertas de los cielos. La Santísima Virgen María, ¿qué hizo con toda esa manifestación que me mostró? ¿Y qué empezó a hacer el Señor con ungir el piso? Precisamente que se levantaran, que los huesos fueran soplados por el Espíritu y se les formara nuevamente la carne y empezaron a resucitar. ¿Quiénes? Empezaron a resucitar los indígenas. Se les empezó a conceder el bautismo y empezaron a resucitar ellos, porque nos pusimos a averiguar la historia allá en Zipaquirá y resulta que los indígenas ricos con muchas piedras preciosas iban muy confiados a canjear sal y resulta que eso estaba lleno de salteadores y por robarles los mataban. Es parte de aquellos que claman desde el suelo por la justicia de Dios. Y ahí empezó la gran obra y por eso ya empezó a mostrarnos a través de la palabra pocas citas bíblicas referentes donde nos diga exactamente esto es de la Santísima Virgen María. Sí, tenemos la reparación que la Santísima Virgen María hace. No es sino comparar el Génesis 3, la caída por el pecado de Eva, con el capítulo 1 del Santo Evangelio según San Lucas. A partir del versículo 26, y ahí tenemos la gran obra de la Santísima Virgen María trayendo la vida, porque Eva nos dejó fue la muerte. Entonces empieza a haber una reparación ahí y la Santísima Virgen María ahí en ese capítulo pues va y visita a su prima Santa Isabel y ella queda llena de Espíritu Santo y el niño San Juan Bautista, que tenía 6 meses en el vientre, quedó lleno de espíritu y saltó de gozo. San Lucas capítulo 1 versículo 39 y siguientes. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz, dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí tenemos el comienzo. La Santísima Virgen María nos da al Espíritu Santo. Es ella quien representa al Espíritu Santo aquí en este mundo para la salvación del alma y de la carne. Por eso es importantísimo vivir esta Semana Santa, que muchos no han querido tomar importancia de esto. Ya tenemos bastantes seguidores al subir los videos, no más en YouTube, y ya hay muchos seguidores. Ya hay alrededor de unas 10,000 personas que han mirado esos videos. Cada vez se va haciendo un grupo virtual más grande interesado precisamente en la salvación del alma y la carne, que es lo que estamos hablando en YouTube, con enlace en el WhatsApp. Eso es lo que estamos haciendo. Mucha gente no le está prestando atención a esto. Mucha gente está enseñada a que muere y se lo comieron los gusanos y punto, y desapareció. Yo por mi parte sí quiero la salvación. Yo quiero la salvación de mi alma y quiero la salvación de mi carne. Yo sí lo quiero y lo estoy pidiendo desde el mismo momento en que empezó mi conversión. Entonces le pido en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a todos los santos papas, desde San Pedro hasta Juan Pablo II, que con las llaves que ya les activó el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, y las llaves que yo tengo, desatemos a todos aquellos
No quiero desatar a las personas que no les interesa la salvación. No, quiero pedir que sean desatados todos aquellos que están interesados en la salvación del alma y de la carne. Hay a uno que no le importa sino la salvación del espíritu, pero quieren que la carne pues sea destruida por Satanás. 1 Corintios 5:5. Quiero simplemente pedir a todos los santos papas que con el poder que tienen a través de las llaves que Dios Hijo Jesucristo les dio y las que yo tengo, todos unidos en un mismo espíritu, pidamos sea desatada toda alma y toda carne de las personas que realmente quieren la salvación de su parte visible y material, esa que representa a esa Eva que nos metió en la muerte y en tantos problemas. Que seamos desatados de cualquier atadura que haya que no nos deja tener la salvación y que seamos desatados para poder llevarle al sepulcro todas aquellas debilidades que tenemos o todas aquellas vilezas que tenemos para que pueda resucitar fortaleza, pueda resucitar gloria. Hacemos ese pedido, le clamamos a todos, absolutamente a todos los santos, al santo reino de Dios, nos apoyen con todos unidos en un mismo espíritu, con capital de alabanza necesario para este pedido, que sea desatado todo lo que nos esté atando a Eva con su muerte, que nos ate a la muerte, todo aquello que nos ate por el pecado a las malas obras, tal como nos lo dice en Romanos 7:14. El pecado es el que obra la maldad y así tenga el bien al alcance, no logra hacerlo, sino que hace la maldad, pero es el pecado. Como la carne es el depósito del pecado, pues es imposible que haga una buena obra. No la puede hacer. Es imposible, totalmente imposible. Vemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El pecado no nos deja tener buenas obras. Por eso la necesidad de ir al sepulcro con la Santísima Virgen María, que fue exactamente lo que nos dijo allá 1 Corintios 15:35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio, lo que tú siembras no revive sino muere, y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano, de trigo por ejemplo, o de alguna otra planta. Y Dios le da un cuerpo a su voluntad, a cada semilla un cuerpo peculiar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por eso más adelante nos va a decir, se siembra vileza y resucita gloria. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo terreno y resucita un cuerpo celeste. Se siembra un cuerpo natural y resucita un cuerpo espiritual. Esa es la presentación que se nos da y sé que hay muchos que no quieren. Sé que hay muchos que quieren que los devore el gusano. A eso los dejamos tranquilitos en paz. No les levantamos ninguna atadura que tienen. No se les levanta. Se le levanta a las personas que realmente quieren, luchan por la salvación de su parte visible, del alma y de la carne, que es la parte visible, teniendo muy en claro que el alma
es la sangre. Génesis 9:4. Solo dejaréis de comer la carne con su alma, es decir, con su sangre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces hacemos este pedido después de desatar a aquellas personas que sí quieren la salvación, las que sí desean realmente la salvación. A esas personas las desatamos y hacemos la oración por ellas, en compañía de todo el santo reino de Dios, que nos regalan ese capital de alabanza para que estas maravillas se cumplan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y dijo María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Y cerramos la oración en el nombre de Dios Padre Celestial, en el nombre de Dios Hijo Jesucristo, en nombre de Dios Espíritu Santo, y en el nombre de la bienaventurada Santísima Virgen María. Les agradezco mucho la participación a la oración, y para todos aquellos que realmente desean la salvación, que sean escuchadas sus oraciones completamente. Pero hay que entregar cada obra, porque es que entregamos a la muerte el pecado, y aquí a la sepultura se entregan las obras, las malas obras. ¿Cuántas malas obras tenemos? Porque el pecado nos llevó a hacer esas malas obras. Esto es para los que estamos interesados en la salvación del alma y de la carne. No le interesa y no la salvación de pronto del espíritu. Pues eso es lo que van a tener. La carne será entregada y destruida por Satanás. ¿Y cómo es destruida? Pues se la comen los gusanos. O van allá en el cementerio a los hornos crematorios para que cremen a la persona. Ahí queda destruida. Bueno, cada uno es libre de escoger lo que desee, y el Señor da esa libertad. Él no le pone obstáculo a la libertad. Muchas gracias por haberme escuchado. Que sigan entregando las malas obras a la sepultura de la Santísima Virgen María. Precisamente, ya les expliqué, está allá en el velero y está formada por los serafines. Es una carroza hermosísima. Muchas gracias